Entonces, para situarnos, vamos a dar un repasito desde los comienzos. La luz me molesta un poco. Si la apago no va a ver nada, ¿eh? Bueno, hombre, apagada tampoco. Entonces, déjala como está. Vamos a empezar diciendo que, según nos cuentan, el Big Bang empezó con una singularidad, o sea, por eso le llaman Big Bang, fue una explosión de un punto que era de densidad y energías infinitas, lo cual a muchos físicos y muchos astrónomos los vuelve de cabeza explicar cuando le preguntan qué es una singularidad. Entonces, algunas veces se ha pensado que la singularidad, la explicación de lo que es, se la deberíamos de dejar a la metafísica, que es una rama de la filosofía que se dedica a estudiar en profundidad las cosas complejas, como por ejemplo la mente, la existencia, la eternidad y cosas similares. O por otro lado, también se ha pensado en que explique la singularidad, la religión, que es cosa de fe, no hay que demostrar nada y está todo explicado. Porque lo cierto es que la ciencia no puede explicar la singularidad, el comienzo del universo. Llega a un punto en que nosotros no hemos podido ir más allá. Se llama el tiempo de Planck. Hemos llegado hasta el tiempo de Planck y lo que ha sucedido desde entonces hacia aquí lo sabemos. Lo que ocurrió antes no lo sabemos. Otros dicen que el universo salió de la nada, lo cual es una incongruencia. Donde no hay nada no puede salir nada. Si salió es porque había. En fin, de ese universo, pues todos sabemos que se expandió y de él, o sea, surgieron las partículas subatómicas, varias familias de partículas, como son los leptones, los hadrones, los quarks, que de seguida formaron los núcleos de los átomos. Los átomos se formaron con los núcleos que, como tienen carga positiva, acudieron los electrones de carga negativa y ahí quedaron estabilizados. Ahora los átomos se juntaron y formaron moléculas. Las moléculas se juntaron y formaron cuerpos. Todo lo que es de materia que podemos ver en el universo. Entonces, hasta ahí pues tenemos una explicación más o menos, o sea que es el modelo que hemos adaptado del Big Bang, que es el que más se adapta a las observaciones. Pero esa historia la hemos oído muchas veces. Entonces vamos a lo interesante, porque esto es un simple repaso para situarnos en lo que vamos a hablar después en la charla que vamos a dar. Vamos a dar un salto en el tiempo y nos vamos a situar en la Tierra hace 3.450 millones de años, que en las rocas más antiguas, en Australia, se encontraron fósiles de seres que ya en aquella fecha existieron. Esos seres minúsculos, infinitesimales, pues evolucionaron y con el tiempo pasaron más de 11.000 millones de años hasta que nuestros antecesores, o sea, nuestros antepasados, pues se hacinaban en cuevas para huir del frío y de la lluvia y aterrorizados veían los relámpagos y los rayos y los truenos y ellos no se podían explicar el día y la noche. Esa historia también la hemos escuchado muchas veces. Por lo tanto, sigamos hacia adelante y demos un salto hacia Mesopotamia, una región histórica del Oriente Medio, que está entre los ríos Éufrates y Tigris, en las planicies fluviales, aluviales de una región donde se construyó la primera ciudad del mundo, que la llamaron Uruk. En esa ciudad y esa civilización, pues fue donde por primera vez se inventó la rueda, se inventó el ladrillo de adobe, se utilizó el arco en la construcción, se inventó en matemática el sistema sexagesimal, se inventó la escritura cuneiforme y en agricultura pues fue la primera vez que se utilizaron los canales de riego. O sea que es una civilización en la cual la humanidad dio un buen salto hacia lo que somos hoy. Hay que mirar hacia atrás. Después la siguieron otras civilizaciones, como la civilización de Babilonia, la civilización de Egipto,
la civilización de China, la civilización de la India, y en fin, no vamos a detenernos en lo que hizo cada una de esas civilizaciones, sino que nos vamos a centrar un poquito en la civilización griega, que es la que más cercana tenemos. Los griegos, o sea que hicieron, a ellos les debemos muchísimas de las cosas que somos hoy, porque todo lo que es el presente se lo debemos a lo que se hizo en el pasado, igual que el futuro les deberá lo que se está haciendo en el presente. Entonces los griegos pues construyeron una especie de sociedad que ya era muy avanzada. Ya allí se hablaba de democracia. Entonces tenemos a los grandes filósofos Aristóteles y también a otros muchos. Allí pues se escribieron obras tan famosas como la Ilíada y la Odisea, que cuentan aventuras y cuentan cómo era la humanidad en aquel tiempo, pero también lo más importante, hablan de que hubo una serie de sabios en Grecia y de filósofos. Entonces aquellos filósofos pues crearon obras como por ejemplo la que hemos mencionado, que son famosas, la Odisea y la Ilíada, y aparte de ello pues también hubo una gran parte en matemáticas, se hicieron grandes adelantos en matemáticas. También en aquel tiempo pues se habló de la materia, cómo era la materia, o sea, se habló también, o sea, eran de los 4 elementos, que era el aire, el fuego, la tierra, y estos elementos pues dieron lugar a constituir todas las cosas. Hoy en día, cuando miramos hacia atrás, pues nos podemos maravillar de la imaginación que tenían y la intuición que tuvieron aquellos antecesores de la humanidad moderna de hoy. Entonces, podemos decir que se crearon, digamos, la escuela que seguimos, tanto en matemáticas como en filosofía y como en muchas otras materias, pues se debe a la cultura griega. Después de aquello, tenemos que dar un paso hacia adelante, y entonces nos vamos a los grandes descubridores, como fueron Copérnico, Galileo, Kepler y Newton. Estos pues nos hablaron de lo que era la naturaleza y nos hablaron de los planetas, nos hablaron de cómo era el sistema solar en fin, nos pusieron en el camino de lo que hoy es la ciencia cosmológica. Ya a partir de ese momento después aparecieron otros muchos como Einstein y otros más. Pero vamos a centrarnos en lo que hoy nos ocupa. Resulta que en realidad nosotros estamos aquí y hemos surgido de una célula primera que resulta que surgió a la vida a partir de la materia inerte. Entonces, desde ese momento, pues se ha ido evolucionando y hemos llegado, después de miles de millones de años, a lo que es la humanidad. La humanidad que, como hemos dicho, estaban escondidas en cuevas y se encogían con el trueno y con la lluvia por el miedo, porque no entendían aquellos fenómenos. Pero bueno, resulta que, por ejemplo, aquí tenemos, vamos a ver, la forma de explicaros esto de la forma que lo entendáis sin tecnicismos ninguno. Aquí hay, por ejemplo, si hablamos del tiempo, el tiempo, pues hay un tiempo
que es un tiempo normal, el que vivimos nosotros aquí en la Tierra. Pero, sin embargo, hay otro tiempo que depende de la velocidad a la que viajemos. Está la paradoja de los gemelos, que muchos lo habréis escuchado, que dos hermanos de la misma edad, uno sale en una nave a la velocidad de la luz y cuando regresa el hermano se había jubilado y él solamente fue Alfa de Centauri y él solamente tenía pues 8 años más. Y eso realmente es que es así. O sea que las edades dependen del momento de cada uno. También hay otra edad que es psicológica. Por ejemplo, los dos enamorados que pasan 1 hora y le parece un segundo. Y sin embargo, el enfermo que está en el hospital, esa misma hora le parece una eternidad. Ese es el concepto que tenemos del tiempo. Pero hay otra manera de que nos fijemos en el tiempo. Nosotros hemos dividido el tiempo lo hemos dividido en pasado, presente y futuro. El pasado, que es lo que ya pasó, el futuro en el que vivimos actualmente, el presente en el que vivimos actualmente y el futuro, que es lo que vendrá. Pero aquí ocurre que el pasado es el que construye el presente y el presente construirá el futuro. Cuando hablamos del tiempo, pues el tiempo es una cosa bastante compleja. Es una cosa bastante compleja y todos tenemos que aprovechar el tiempo en el que estamos, que en realidad es el único tiempo que tenemos, porque el pasado será un recuerdo y el futuro no ha llegado todavía. Vayamos directamente, porque podría ahondar en esto, pero vamos a tardar mucho tiempo. Vamos a ir directamente a lo que es la conferencia o la charla que estamos dando. Entonces, nos ponemos en la nebulosa que creó nuestro sistema planetario. Fue una nebulosa que se creó hace 4.500 millones de años. Ahí surgió el Sol. El Sol surgió porque se producían anomalías gravitatorias que hacían arrugas en el espacio-tiempo y en el material que allí había. Y ahí se formó el Sol. Y el Sol, el núcleo, donde cada vez estaba más apretado, y ahí surgió la primera luz cuando se fundieron las primeras partículas subatómicas. El Sol empezó a brillar y a dar vueltas, y entonces despidió el material que tenía alrededor y poco a poco se fueron formando los planetas. Se formó la Tierra, se formaron los demás planetas que conocemos. Entonces, a lo que vamos, lo principal del tema es que nosotros aparecimos aquí, hará ahora pues unos 200.000 años, no hace más. En esos 200.000 años hemos avanzado lo que no podíamos imaginar, porque hemos descubierto lo que pasa en el Sol estando a 150 millones de kilómetros. Estando a 150 millones de kilómetros del Sol y sabemos lo que allí ocurre, sabemos cómo se produce la fusión nuclear y conocemos todos, absolutamente todos los secretos que ocurren en las estrellas. Las estrellas son las que forman los elementos, que empiezan por los elementos sencillos y terminan en explosiones supernovas, terminan creando el elemento último, que es el 92. Hay otros elementos que son transuránicos, que son artificiales. Pero, para lo que a nosotros nos interesa, vamos a centrarnos en el sistema solar, en lo que es el sistema solar. Y el sistema solar es que la vida surgió en la Tierra. La vida surgió en la Tierra, como hemos dicho, a partir de una serie de requisitos que se dieron en el planeta cuando era el planeta primigenio. Todavía estaba casi caliente cuando surgió la primera célula viva
que poco a poco fue evolucionando y hasta que llegó a lo que es hoy, ¿no? Entonces, perdona un momento, aquí está. El Sol lleva brillando 4.500 millones de años y le queda todavía otros 5.000 millones de años de vida. Entonces nosotros, que somos de todas las especies que hay en la Tierra, somos la especie más avanzada, digamos, las que tenemos el conocimiento de los hechos que están ocurriendo. Otras especies, pues, conviven con nosotros, pero no han llegado al conocimiento por las características que tenemos. Somos nosotros los que hemos descubierto dónde estamos y lo que significan las cosas. Quiere decir que nosotros sabemos que el Sol tiene un tiempo limitado de vida. La vida del Sol, aunque le queden 5.000 millones de años todavía, pero no podemos confiar porque dentro de unos 1.000 años ya el Sol empezará a cambiar tanto, empezará a convertirse en una gigante roja. Entonces, cuando se convierta en una gigante roja, la temperatura subirá tanto que los seres humanos no podremos estar en la Tierra. Para ese tiempo tendremos que haber emigrado de aquí, nos tendremos que buscar otros planetas, cosa que es difícil, pero claro, tenemos mucho tiempo por delante. Y al paso que van los adelantos y la técnica, pues creo que se podrá conseguir. El Sol es una estrella amarilla, enana, que lleva ya 4.500 millones de años fusionando materiales sencillos, o sea, elementos sencillos, en elementos más complejos. Y cuando se le acabe esos materiales, se convertirá en una gigante roja. La gigante roja, pues, tendrá un radio de unos 100 kilómetros más, o sea, si estamos ahora a 150 millones de kilómetros, en lo que es el Sol, la gigante roja crecerá tanto que engullirá a Mercurio, engullirá a Venus y quedará muy cerquita de la Tierra. Cuando eso ocurra, los mares de la Tierra se secarán. Entonces nosotros no podremos estar aquí, porque la vida tal como la conocemos desaparecerá. Tendremos que haber emigrado a otros lugares. ¿Qué ocurrirá? Que durante 2.000 millones de años todavía el Sol estará como gigante roja. Ya nosotros no estaremos aquí, pero el Sol seguirá su camino. Entonces la gigante roja empezará a fusionar ya otros materiales más complejos. En vez de el hidrógeno y el helio, pues también lo hará con el carbono, con el nitrógeno y con otros materiales. Cuando ya se quede sin fusión de ninguna clase, ya no puede hacer más fusión nuclear, pues entonces surgirán las capas exteriores, que no están tan atadas por la gravedad, se irán de lo que es el Sol y entonces formarán una nebulosa, formarán una nebulosa planetaria y lo que es la estrella en sí se encogerá, porque ya no habrá equilibrio entre dos fuerzas. Una es la fuerza de fusión, que la hace que se expanda, y otra es la fuerza de gravedad, que la hace que se encoja. Entonces, cuando se acabe la fusión, ya la fuerza de expansión se habrá terminado. Solamente se quedará con la fuerza de contracción. Entonces, empezará, el núcleo de la estrella empezará a encoger y se quedará ahora mismo la estrella, el Sol, que es el cuerpo más grande del sistema solar. De hecho, es el 98% de todos los demás, incluidos los planetas. Supone el 98% el Sol solo. Pues se quedará aproximadamente con un radio
de unos 30 kilómetros por ahí. O sea que se convertirá en una enana roja, una estrella tan compacta, que una cucharadita de ese material pesaría 2.000 toneladas. O sea, una barbaridad. Esa estrella estará radiando en el ultravioleta hasta que poco a poco se vaya enfriando y al fin se muera. Esa es la historia de nuestro Sol. Y cuando eso ocurra, ya nosotros no podemos estar aquí. Nos tendremos que haber ido de la Tierra. Tendremos que buscar la manera de irnos a otros planetas. ¿Por qué? Porque ya no hay sol que nos caliente, la Tierra se enfriará y la Tierra pues será pues un trozo de... con todos los mares y los océanos desaparecerán y solamente será roca. Entonces, una roca que ya no tendrá vida ninguna. ¿Por qué? Porque no hay un calor que la sustente. Esa es la historia que nos espera. Cuando llegue ese momento, esperemos que ya los adelantos, la ciencia, habrá avanzado tanto que podremos irnos, o sea, viajar hacia otros planetas. El más cercano que tenemos, que es Alfa Centauri, está a 4 o 3 años luz de nosotros. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora mismo, la nave más rápida que tenemos, pues a la velocidad que puede ir y hacer ese viaje, pues tardaríamos pues unos 30.000 millones de años en llegar. O sea que estamos todavía muy atrasados. Tenemos que adelantar muchísimo, la ciencia tiene que avanzar mucho y estamos confinados en la Tierra. O sea que en realidad estamos confinados en un pequeño planeta, porque esto es un pequeño planeta comparado con lo que es la galaxia, es un planeta insignificante. Y estamos aquí, pues, desde la Tierra, sin movernos de la Tierra, hemos sabido lo que ocurre en el universo, hemos sido capaces de captar, o sea, con los telescopios y con los aparatos que hemos inventado, hemos sido capaces de descubrir lo que ocurre en el universo y la humanidad tiene un mérito muy grande, en el sentido de que sabe lo que ocurre a 150 millones de kilómetros, que es en el Sol, cómo se han producido los elementos que se producen en las estrellas y se produce por la fusión nuclear. Por todo eso lo hemos podido descubrir desde aquí, sin movernos de la Tierra. Y como eso, muchas cosas más. Hemos descubierto que existen agujeros negros, hemos descubierto que existen estrellas de neutrones y hemos descubierto pues todo lo que es el universo y todo lo que existe en el universo. Y eso gracias al estudio, a la observación y a la experiencia. Y entonces sabemos que un día el Sol terminará, llegará la muerte del Sol y cuando eso ocurra, pues no me ha caído soluciones. O nos hemos buscado otros planetas donde emigrar, donde irnos, o bien la humanidad desaparecerá. Esa es la historia, o sea, la realidad de los hechos que van a ocurrir, a lo que estamos abocados. En el tiempo que llevamos, que prácticamente son unos 200.000 años, hemos descubierto todo lo que os estoy contando, no mucho más, 200.000 años más o menos. Sabemos todo lo que ha pasado y todo lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque en el pasado, los que nos antecedieron, las civilizaciones anteriores, pues hicieron muchos descubrimientos que después los que vinieron detrás, pues los depuraron. Y entonces, por ejemplo, los griegos, pues descubrieron, hablaban Tales de Mileto, pues ya descubrió muchas de las cosas que después se depuraron con la ciencia, con la física, y ya pues es lo que sabemos hoy, ¿no? Sabemos ya pues la vida del Sol, lo que va a durar, lo que duran las estrellas. Si una estrella masiva que es muy grande dura muy poquito porque fusiona mucho material, una estrella más pequeña dura muchísimo más, la vida es más larga. Sabemos de la vida media de las cosas, la vida media, por ejemplo, de una mosca que son 4 semanas. Sabemos de la vida media de una tortuga que son 150 años, de un elefante que son 70 años, la nuestra que son 80, y sin embargo la vida de una estrella pues son 10.000 millones de años. Entonces nosotros estamos aquí gracias a las estrellas, porque las estrellas crearon los materiales de los que estamos hechos. Nosotros estamos hechos de materiales que se crearon en las estrellas. Las estrellas durante 10.000 millones de años crearon todos los átomos, todos los elementos, que nosotros estamos hechos de, más que nada, de hidrógeno, de agua,
y de carbono y de lo que han... ¿Eso donde se fabricó? En las estrellas. Entonces, de ahí un día surgió una célula replicante y de esas células, con la evolución, pues se fueron, o sea, evolucionando otros animales, y es la diversificación que conocemos que hay en el aire, en los mares y en tierra. Y la humanidad, pues surgió, pues lo mismo que surgieron los monos, lo mismo que surgieron otra clase de animales. Y nosotros pues tuvimos la suerte de ser, digamos que los elegidos, para comprender dónde estábamos y para entender el mundo que nos rodeaba. Otros animales pues han seguido, no han evolucionado nada, han seguido más o menos como estaban, mientras que nosotros hemos conseguido pues construir aceleradores de partículas para saber de qué está hecha la materia, hemos conseguido hacer telescopios que están en el espacio para viajar en el tiempo. ¿Por qué viajar en el tiempo cuando captamos una galaxia, por ejemplo, que se encuentra a 13.000 años luz de la Tierra? En realidad estamos viendo la galaxia como era en aquel tiempo, no como es ahora, sino que la vemos como era cuando nació, cuando se hizo, cuando se constituyó. Y así, poquito a poco, hemos ido atando cabos, hemos descubierto la física, sabemos de los elementos, sabemos cómo funcionan las cosas, por qué mueren las estrellas. Cuando una estrella muere se convierte, según la masa que tenga, se convierte, si es muy grande, en un agujero negro, y si no, en una estrella de neutrones, y si no, pues como la nuestra, en una nebulosa planetaria y en una estrella enana, que es lo que sería el Sol. La vida, pues, surgió, evolucionó en este planeta y poco a poco nos dimos cuenta de por qué sucedían las cosas. Así llegamos a entender y a conocer cómo funciona el mundo. Y creo que más o menos hasta aquí es la charla que tenemos que dar. Si tenéis alguna pregunta, estoy a vuestra disposición.